Hace más de 2 millones de años, en un mundo sin fronteras, sin civilizaciones y sin mapas, un grupo de homínidos tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre: dejaron África. No por curiosidad, no por conquista, sino por algo mucho más primitivo, y mucho más humano. Pero aquí es donde la historia se complica, porque si siempre nos han dicho que Homo sapiens fue el gran explorador, ¿por qué hay pruebas de que otros ya habían salido cientos de miles de años antes? ¿Quiénes eran realmente estos primeros viajeros? ¿Y cómo lograron sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para ellos? ¿Cómo es posible que homínidos con cerebros del tamaño de un chimpancé lograran algo que parecía reservado para los humanos más avanzados? La respuesta podría reescribir nuestra historia y lo que sabemos sobre lo que realmente nos hizo humanos. Pero lo más sorprendente de todo es lo que encontraron en su mandíbula. Porque dentro de este cráneo está la pista más antigua sobre el mayor superpoder de la humanidad. Un poder que usamos todos los días, pero que rara vez reconocemos. Quédate hasta el final, porque lo que revela este fósil no solo cambia lo que sabemos sobre nuestros ancestros, también puede cambiar lo que piensas sobre ti mismo. Cuando pensamos en las primeras migraciones humanas, nos imaginamos exploradores intrépidos conquistando tierras lejanas. Pero la realidad era mucho más cruda. No había mapas, ni brújulas, ni idea de que estaban explorando. Para estos primeros viajeros, su partida no fue un acto heroico, fue un acto de supervivencia. El Homo sapiens, nuestra especie, dejó África hace unos 70.000 años, pero él no fue el primero. Cientos de miles de años antes, otra especie de homínidos emprendió un viaje hacia lo desconocido. Y lo más sorprendente es que no eran grandes, ni particularmente fuertes, ni siquiera tan inteligentes como nosotros. Eran pequeños, con cerebros apenas más grandes que los de un chimpancé. Y sin embargo, lo lograron. Los fósiles más antiguos de homínidos fuera de África se encontraron aquí, en un pequeño pueblo en Georgia llamado Dmanisi. Y estos descubrimientos nos obligaron a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la evolución humana. A veces, los mayores descubrimientos suceden por accidente. En la década de 1980, un grupo de arqueólogos en Georgia exploraba las ruinas de una antigua iglesia medieval. No buscaban fósiles. No esperaban encontrar nada fuera de lo común. Pero entonces, mientras cavaban, notaron algo extraño. Bajo los cimientos de la iglesia, entre restos de animales extintos, comenzaron a aparecer fragmentos óseos que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran humanos, pero no humanos como nosotros. Con el tiempo, los arqueólogos desenterraron 5 cráneos casi completos, junto con decenas de otros huesos. Cuando los analizaron, la sorpresa fue total. Estos homínidos vivieron hace 1.8 millones de años, lo que los convirtió en los humanos más antiguos encontrados fuera de África. Pero lo más impactante no era su antigüedad, sino sus características. Eran pequeños, medían alrededor de 1.5 metros de altura, y sus cerebros tenían apenas 600 a 775 centímetros cúbicos de volumen, casi la mitad del tamaño del nuestro. Según lo que creíamos antes, homínidos tan primitivos no debían haber podido sobrevivir fuera de África. Pero lo hicieron. Esto cambió por completo la historia de la migración humana. Antes de este hallazgo, la teoría dominante era que solo los homínidos con cerebros grandes y cuerpos robustos, como el Homo erectus, tenían la capacidad de colonizar nuevas tierras. Pero Dmanisi demostró que no era cierto. Entre los restos hallados en Dmanisi, había un cráneo que desafió toda lógica. Este individuo tenía algo extraño, algo que nadie esperaba encontrar. Este homínido vivió sin dientes durante años. Y eso es un problema. Sin dientes, no puedes masticar carne cruda, no puedes desgarrar raíces duras. En el mundo antiguo, esto era una sentencia de muerte. Y sin embargo, este individuo sobrevivió. Alguien lo cuidó. Esto significa que, hace 1.8 millones de años, los humanos ya se ayudaban entre sí. No era la fuerza, ni la inteligencia, ni siquiera la tecnología lo que aseguraba su supervivencia, era la cooperación. No estamos aquí porque fuimos los más fuertes o los más inteligentes, sino porque nunca hemos estado solos. Hasta ahora, hemos hablado del primer gran éxodo confirmado de nuestros ancestros fuera de África, pero, ¿qué pasaría si te dijera que la historia no termina ahí? De hecho, hay indicios de que los homínidos podrían haber salido mucho antes de lo que pensamos. Y si esto es cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión de la evolución humana. Dmanisi nos dio la primera prueba sólida de humanos primitivos fuera de África hace 1.8 millones de años. Pero ahora, nuevas evidencias sugieren que los primeros exploradores podrían haber salido hasta 700.000 años antes. ¿Cómo es posible? Veamos las pistas. En el corazón de China, en un sitio llamado Lantian, se encontró un cráneo humanoide que desafía la historia. Sus restos fueron fechados en 1.63 millones de años, lo que significa que hubo homínidos en Asia casi al mismo tiempo que en Dmanisi.
Esto ya es sorprendente, pero lo realmente impactante vino en 2018, cuando arqueólogos encontraron algo aún más antiguo. En un sitio llamado Sangchen, se descubrieron herramientas de piedra simples, muy similares a las de Dmanisi. Pero aquí está el detalle más increíble: las capas de suelo donde fueron encontradas fueron fechadas en 2.12 millones de años. Eso es 300.000 años antes de lo que creíamos posible. Si esto es cierto, significa que los homínidos podrían haber salido de África mucho antes de lo que pensamos. Pero, ¿qué tipo de humanos eran? En 2003, en la isla de Flores, Indonesia, los arqueólogos encontraron algo que parecía sacado de un cuento de hadas: los restos de una especie completamente desconocida. Apodados hobbits por su diminuto tamaño, los Homo floresiensis medían apenas 1 metro de altura y tenían cerebros de 426 centímetros cúbicos, más pequeños que los de un chimpancé. Pero lo más extraño es que estos homínidos vivieron hasta hace solo 50.000 años, lo que significa que coexistieron con nuestros ancestros directos. ¿De dónde vinieron? Una teoría sugiere que descendían de Homo erectus, pero hay otra idea mucho más radical. Algunos investigadores creen que los Homo floresiensis no descendían de Homo erectus, sino de una especie aún más antigua, tal vez de los primeros homínidos que salieron de África. Si esto es cierto, significaría que la migración fuera del continente ocurrió mucho antes de lo que imaginamos. Y aquí es donde todo se vuelve aún más misterioso. En Masol, India, se encontraron huesos de animales con marcas de corte. Lo curioso es que las herramientas de piedra que podrían haber causado estas marcas fueron datadas en 2.6 millones de años. Eso es casi 100.000 años antes de la primera evidencia de Homo habilis, la primera especie reconocida del género Homo. Si estos cortes fueron hechos por humanos primitivos, significa que los primeros exploradores podrían haber salido de África mucho antes de lo que creemos. Así que recapitulemos: Dmanisi nos mostró que los homínidos salieron de África hace 1.8 millones de años. Pero luego apareció Lantian, con 1.63 millones. Después Sangchen, con 2.12 millones de años. Y finalmente, Masol en la India, con 2.6 millones. Si todo esto es cierto, ¿qué significa? Podría significar que la primera migración humana no fue un solo evento, sino una serie de intentos que se extendieron por cientos de miles de años. Que en lugar de un solo gran éxodo, hubo pequeñas oleadas de exploradores primitivos que se aventuraron al mundo antes de desaparecer o de evolucionar en algo completamente diferente. ¿Es posible que algunas de estas primeras especies aún estén esperando ser descubiertas? ¿Y si la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que imaginamos? Lo que es seguro es que apenas estamos comenzando a descubrir la verdadera historia de nuestros orígenes. Después de todo lo que hemos visto, después de recorrer millones de años de historia, fósiles y migraciones perdidas, hay una pregunta que no podemos evitar hacernos: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque esta no es solo la historia de nuestros ancestros, es la historia de nosotros. Cada uno de nosotros lleva en su ADN el rastro de aquellos primeros exploradores. Y cuando miramos su historia, en realidad estamos viendo un reflejo de quienes somos. Desde el primer momento en que un homínido dejó África, la humanidad ha tenido un rasgo común: el impulso de ir más allá, de descubrir lo desconocido. Los Homo erectus no sabían que estaban explorando. No tenían mapas ni brújulas. Solo tenían una necesidad: seguir avanzando. Y ese mismo instinto es el que llevó a nuestros antepasados a cruzar continentes, a descubrir nuevas tierras, a poblar el planeta entero. Y aún hoy, seguimos mirando hacia el horizonte, solo que ahora, el horizonte no es solo la siguiente montaña o el siguiente océano. Es el espacio. Es Marte. Es lo desconocido. Durante mucho tiempo, pensamos que lo que nos hizo humanos fue nuestra inteligencia. Nuestra capacidad para construir herramientas, para hablar, para planificar. Pero, si hay algo que nos ha enseñado la historia de Dmanisi y las migraciones tempranas, es que lo que realmente nos definió no fue la inteligencia individual, sino nuestra capacidad de trabajar juntos. El secreto de la humanidad no fue el tamaño de nuestro cerebro, fue nuestra capacidad de cooperar. Desde el principio, sobrevivimos porque nos cuidamos unos a otros, porque compartimos conocimiento, porque aprendimos juntos. Cuando miramos a los primeros humanos, es fácil pensar en ellos como algo ajeno, como criaturas de otro tiempo, completamente diferentes a nosotros. Pero la verdad es que no lo son. La forma en que aprendemos, en que compartimos ideas, en que nos preocupamos por los demás, no ha cambiado en 2 millones de años. Lo que comenzó con los homínidos de Dmanisi ayudando a un miembro de su grupo sin dientes, hoy se traduce en hospitales, en escuelas, en sociedades enteras construidas sobre la cooperación. Y la historia no ha terminado. No somos el capítulo final de la evolución humana. Somos solo un instante en un viaje que comenzó hace millones de años. El mismo impulso que llevó a nuestros ancestros a salir de África es el que nos llevará a explorar nuevos mundos.
Porque al final, somos lo mismo que fuimos hace 2 millones de años, exploradores en busca de lo desconocido. Desde el primer homínido que cruzó la frontera invisible de África hasta los astronautas que hoy orbitan nuestro planeta, la historia de la humanidad siempre ha sido la misma, un constante viaje hacia lo desconocido. Tal vez creamos que somos distintos a aquellos primeros exploradores, que nuestra tecnología, nuestras ciudades y nuestro conocimiento nos hacen únicos. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que la curiosidad, la adaptación y la cooperación han sido siempre nuestro mayor legado. Si hace 2 millones de años un grupo de pequeños homínidos se atrevió a salir de África sin saber lo que les esperaba, ¿qué nos detiene a nosotros hoy? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que hubo migraciones aún más antiguas que aún no hemos descubierto? ¿Podría haber más especies humanas que nunca llegamos a conocer? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión.